Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at Ari Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. Live CBS Sunday. Hollywood's biggest party is now bigger than ever. Perfect. No notes. The Golden Globes, with more stars, more glamour, more chaos, and more host Nikki Glazer. We're gonna laugh at the celebrities that can take it and completely ignore the ones who can't. I'm just kidding. They're not safe either. The Golden Globes, live CBS Sunday, 8 Eastern, 5 Pacific, and streaming on Paramount Plus. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Imagina una escena pastoral y tranquila en Belén, con un joven llamado David, el hijo más joven de Jesé, cuidando solitariamente de su rebaño de ovejas. Aparentemente, una vida simple, sin grandes pretensiones. Pero fue en este escenario aparentemente ordinario que algo extraordinario comenzó a desarrollarse, una historia que resuena a través de los siglos y revela por qué David fue llamado un hombre según el propio corazón de Dios. En este relato descubrirás lo que hizo destacarse a David no solo entre sus hermanos, sino en la historia bíblica, como una figura de inmenso significado para Dios. A diferencia de muchos que buscan grandeza a través de conquistas visibles y poder, la grandeza de David emergió de su profunda conexión espiritual y de la sinceridad de su corazón mientras realizaba un trabajo humilde y solitario. Mientras David estaba inmerso en la serenidad de los campos, el rey Saúl, que entonces gobernaba Israel, enfrentaba el declive de su propio reinado. La Biblia, en 1 Samuel 13, versículo 14, narra que Dios buscaba un sucesor, alguien que verdaderamente reflejara sus valores y corazón. Y es en este contexto que el joven pastor es elevado de su rutina diaria hacia un destino monumental. Imagina el impacto de este momento para David. Un día está cubierto de polvo en los campos, rodeado solo por sus ovejas, y al día siguiente recibe la visita sorpresa del profeta Samuel, quien lo unge como el futuro rey de Israel. Este acto no solo señala un giro divino en su vida, sino que también destaca la esencia de su elección. David no fue seleccionado por su linaje real o hazañas militares, sino por un corazón puro y una fe inquebrantable. En esos tiempos turbulentos, mientras Israel enfrentaba amenazas incesantes de los filisteos, surgió un desafío que parecía insuperable. Goliat, un gigante guerrero filisteo, se burlaba diariamente de las tropas israelitas, proponiendo un combate singular que decidiría el destino de ambas naciones. La oferta era simple: si un israelita lograba derrotarlo, los filisteos se rendirían. De lo contrario, Israel sería subyugado. Este desafío dejó paralizado por el miedo a todo el ejército de Israel, excepto a un joven intrépido, David. David, que hasta entonces solo era un pastor y el más joven entre los hijos de Jesé, se destacaba no por su fuerza física o su posición social, sino por algo mucho más poderoso. Su fe y confianza en Dios eran inquebrantables. Cuando Samuel fue enviado por Dios para ungir al nuevo rey de Israel, entre los hijos de Jesé, David fue inicialmente olvidado. Sin embargo, cuando finalmente fue llamado, Dios reveló a Samuel algo esencial, según se registra en 1 Samuel 16, versículo 7. No mires a su apariencia ni a su altura, pues lo he desechado. El Señor no mira lo que mira el hombre.
El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. David, armado solo con una honda y algunas piedras, enfrentó a Goliat no como un guerrero común, sino como alguien cuya arma principal era la fe. Su confianza divina se expresó en sus propias palabras, como se describe en 1 Samuel 17, versículo 37, donde recuerda cómo Dios lo había librado de las garras de leones y osos, y proclama que el mismo Dios lo liberaría de las manos del filisteo. David dijo además: «El Señor me libró de la mano del león y de la del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo». Entonces Saúl dijo a David: «Ve, y el Señor esté contigo». El viaje de David está marcado no solo por sus victorias y desafíos, sino profundamente por su corazón arrepentido, una cualidad que lo distingue verdaderamente como un hombre según el corazón de Dios. La Biblia está llena de hombres que pecaron y buscaron el perdón divino, pero el arrepentimiento de David resuena de manera especial por su sinceridad y profundidad. El arrepentimiento de David no era meramente una formalidad, fue un acto profundamente genuino y sincero, que revelaba a un hombre que, a pesar de sus significativas fallas, mantenía una postura de corazón que buscaba incesantemente alinearse con la voluntad de Dios. Esta capacidad de reconocer sinceramente sus errores y desear cambiar es una característica esencial de alguien que vive según el corazón de Dios. No se trata de perfección. David estaba lejos de eso. Sin embargo, se trata de la condición del corazón, un corazón que incluso en la falla se vuelve hacia Dios en busca de perdón y restauración. Cuando reflexionamos sobre nuestras propias vidas, es crucial preguntarnos: ¿estamos cultivando un corazón como el de David? ¿Estamos más preocupados por las apariencias externas o estamos atentos al funcionamiento interno de nuestros corazones? ¿Justificamos fácilmente nuestros errores o, como David, buscamos sinceramente el perdón y la transformación? La transición de Saúl a David también es una reflexión sobre lo que el pueblo de Israel quería en contraste con lo que Dios deseaba. Inicialmente, según se registra en 1 Samuel 8:5, el pueblo clamó por un rey para ser como las otras naciones, más motivados por la apariencia externa y el deseo de conformidad que por la consideración de lo que sería mejor para ellos desde la perspectiva divina. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Y le dijeron: «Mira que ya eres viejo, y tus hijos no siguen tus caminos, así que nómbrenos ahora un rey para que nos juzgue, como lo tienen todas las naciones». Ellos no buscaban solo un líder, querían a alguien que los hiciera sentir iguales a otras naciones, ilustrando la peligrosa trampa de desear algo solo porque todo el mundo lo tiene, sin reflexionar sobre la verdadera necesidad o beneficio. La elección de Saúl como rey fue un reflejo de las aspiraciones humanas de Israel en aquel momento. Saúl era todo lo que se podría desear visualmente en un líder: alto, imponente y con todas las cualidades que a los ojos humanos eran sinónimos de material para rey. Sin embargo, su apariencia y estatura no fueron suficientes para asegurar el verdadero liderazgo que se alineara con los mandamientos de Dios. Saúl falló en momentos críticos, como ilustra el episodio en el que no pudo esperar por Samuel y ofreció un sacrificio inadecuadamente, como se registra en el primer libro de Samuel 13, del versículo 8 al 14. Este acto de desobediencia marcó un punto de inflexión significativo en su reinado y destacó un fallo fatal: la incapacidad de seguir la guía divina. La narrativa entonces se vuelve hacia David,
un cambio dramático de lo que el pueblo originalmente deseaba. Los israelitas querían un rey que los hiciera parecidos a otras naciones, pero Dios tenía una visión diferente. Él buscaba un rey que reflejara su propio corazón. La elección de David era una declaración divina potente. Dios estaba menos preocupado por las cualidades exteriores y más interesado en el carácter interno y la disposición para seguir sus caminos. David, a diferencia de Saúl, no era la elección obvia para un rey. Él no tenía la apariencia ni la presencia que Israel esperaba de su liderazgo. Sin embargo, la elección de David revela una lección profunda sobre la naturaleza del verdadero liderazgo a los ojos de Dios. No se trata de cómo parecemos por fuera o lo que todos están haciendo. Se trata del corazón y si estamos dispuestos a seguir el camino de Dios, incluso cuando no es la elección popular. Sintonizar nuestro corazón con la frecuencia de Dios es un viaje que va más allá de la mera obediencia. Es una búsqueda constante por alinear nuestras vidas con aquello que agrada al Señor. Imagínate intentando hacer sonreír a un amigo por conocer profundamente lo que él valora y aprecia. De manera similar, cuando alineamos nuestros corazones con Dios, buscamos conocer y seguir sus mandamientos, mostrando amor y viviendo con integridad y compasión. No se trata solo de evitar hacer el mal, sino de una búsqueda activa para hacer el bien. Piensa en David, el joven pastor que ascendió al trono de Israel. Ciertamente no era perfecto, pero sus acciones a menudo reflejaban la voluntad de Dios, un alineamiento que Dios valoraba profundamente, como se registra en el primer libro de Crónicas 28, versículo 4. Y el Señor, Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que eternamente fuera rey sobre Israel. Porque a Judá eligió por príncipe, y de la casa de mi padre en la casa de Judá. Y entre los hijos de mi padre se complació en mí, para hacerme rey sobre todo Israel. Dios eligió a David entre todos en su familia para ser el rey de Israel, un signo de su favor especial. Dios, como un padre, eligió a Judá como líder, y dentro de Judá, la casa del padre de David, y entre sus hijos, David fue el elegido para liderar Israel. Esta elección no fue aleatoria, sino que reflejaba la satisfacción divina con el corazón de David. Esta relación especial que David tenía con Dios nos hace reflexionar sobre la naturaleza de nuestras propias relaciones con Él. Como un padre que ama a todos sus hijos, pero puede tener un vínculo especial con uno por compartir intereses similares o una visión de mundo compatible, Dios formó un lazo especial con David. Este vínculo no derivaba de la perfección de David, sino de su sincera búsqueda de vivir de acuerdo con los valores divinos, en su voluntad constante de volverse hacia Dios, incluso después de fallar. La trayectoria de David, llena de triunfos y fallos, es un testimonio fascinante de cómo puede desplegarse una relación profundamente personal con Dios. No es una cuestión de favoritismo, sino de resonancia. El corazón de David resonó con el de Dios de una manera única, destacándose no solo por la obediencia, sino por un alineamiento más profundo de deseos y valores. Ser, según el corazón de Dios, va más allá de la mera obediencia. Implica desarrollar una relación donde los anhelos más íntimos de nuestro corazón se alinean con los deseos de Dios. Esto nos desafía a reflexionar. Las cosas que estoy persiguiendo, las pasiones que estoy alimentando, ¿están en sintonía con lo que agrada a Dios? Mis acciones, pensamientos y la dirección general de mi vida están en armonía con el corazón de Dios. Esencialmente, buscar el corazón de Dios es esforzarse por vivir una vida que refleje los valores y el amor de Dios, creando una conexión personal y profunda, donde nuestros corazones laten al unísono con los propósitos divinos. Sin embargo, la historia de David también revela las complejidades de la naturaleza humana y la gracia divina. Su caso con Betsabé y la subsiguiente decisión de arquitectar la muerte de Urías son ejemplos impactantes de cómo incluso los más devotos pueden caer en transgresiones profundas. David
fue llevado por un momento de lujuria que evolucionó hacia el engaño y finalmente el asesinato. Este episodio de su vida destaca un oscuro viaje por caminos de error y pecado. Aún así, a pesar de esos graves pecados, Dios no se apartó de David. Esto nos lleva a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del perdón de Dios. ¿Por qué Dios elegiría mantenerse cercano a David después de actos tan severos? La respuesta se encuentra en la profundidad de la relación que David tenía con Dios. A pesar de sus fallos, David poseía un corazón que en su esencia buscaba arrepentimiento genuino y retorno a Dios. No solo reconoció sus errores, sino que también los lamentó profundamente, demostrando un corazón quebrantado y contrito que Dios no desprecia. La trayectoria de David y su relación con Dios ofrecen una visión profunda sobre la misericordia divina y el poder del arrepentimiento verdadero. En el libro de Ezequiel encontramos un versículo que encapsula la esencia de la disposición de Dios para perdonar. ¿Me deleito acaso en la muerte de los impíos? Declara el Señor soberano. Más bien, no me deleito sino en que se conviertan de sus caminos y vivan. Ezequiel 18, versículo 23. Esto subraya una verdad central sobre el carácter de Dios. Él prefiere la restauración al castigo, el perdón a la retribución. Cuando David se arrepintió de sus pecados, incluyendo el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, Dios lo perdonó. No obstante, es crucial reconocer que, aunque el perdón divino fue concedido, las consecuencias de los actos de David continuaron afectando su vida y su familia. Este aspecto de la historia de David sirve como un poderoso recordatorio de que nuestras acciones tienen repercusiones, incluso cuando el perdón está asegurado. La confrontación de Natán con David es un momento pivotal, revelando la respuesta ideal al ser confrontado con los propios errores. David no ofreció excusas ni intentó racionalizar sus actos. En cambio, simplemente admitió: he pecado contra el Señor. Este reconocimiento directo y su subsecuente oración en el Salmo 51, donde implora por un corazón puro y un espíritu renovado, muestran la profundidad del arrepentimiento de David. Él no solo reconocía su fracaso, sino que deseaba sinceramente transformarse en su interior. Este episodio destaca un aspecto esencial de la naturaleza de Dios: su infinita capacidad para perdonar a aquellos que se acercan a Él con verdadero remordimiento. El arrepentimiento de David y su búsqueda por renovación son un testimonio del poder transformador del perdón divino. No es solo una cuestión de ser perdonado, sino de permitir que ese perdón nos transforme, cambiando la esencia de quienes somos. El censo de Israel, mencionado en 2 Samuel 24, es frecuentemente percibido como uno de los grandes pecados de David, no por el acto en sí de contar al pueblo, sino por las motivaciones detrás de ello. Este acto reflejó el orgullo de David y una falta de confianza en Dios, demostrando una preocupación excesiva por el poderío militar y el éxito de sus conquistas, en lugar de reconocer que era Dios quien sostenía su reino. Esta transgresión resultó en un grave castigo divino, una plaga que asoló a Israel, reforzando la seriedad con la que Dios ve la confianza equivocada y el orgullo. A pesar de este grave error, la historia de David no termina con su pecado. Dios, en su misericordia, no abandonó a David, incluso frente a tan grande transgresión. Este patrón se repite en otras áreas de la vida de David, como en sus fallas como padre. La inacción de David tras el ataque de su hijo Amón a su media hermana Tamar, y la subsiguiente venganza y rebelión liderada por Absalón, otro de sus hijos, muestra una negligencia en las responsabilidades familiares que llevó a una grave turbulencia y guerra civil dentro de su propia casa. A pesar de todas estas fallas y errores, David sigue siendo descrito como un hombre según el corazón de Dios. Esta descripción no ignora los errores de David, pero subraya una verdad crucial sobre la naturaleza del relacionamiento de Dios con los seres humanos.
Lo que califica a David para tal exaltación es, paradójicamente, su capacidad de reconocer sus errores, buscar sinceramente el perdón y tener la disposición de someterse a la voluntad de Dios, incluso en cara de fallos personales y públicos. La fe inquebrantable de David es otro pilar central de su vida. Él es el mismo hombre que, siendo un joven pastor, enfrentó al gigante Goliat con nada más que una honda y una piedra. Su declaración de que el Señor que me liberó de la garra del león y de la garra del oso, me liberará de la mano de este filisteo. Primero, Samuel 17, versículo 37, no es solo un acto de coraje, sino una profunda manifestación de fe. David no solo creía en la protección divina, él vivía por ella. La historia de David es un testimonio profundo de una fe vigorosa y de un amor genuino por las leyes de Dios. Esta conexión espiritual no se manifestaba solo en obediencia, sino en un verdadero deleite por los preceptos divinos, una característica que él expresa vívidamente en muchos de los salmos que escribió. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículos 47 y 48, David proclama: «Pues tengo placer en tus mandamientos, porque los amo. Medito en tus decretos». Estas palabras reflejan no solo un respeto por las instrucciones de Dios, sino un involucramiento emocional e intelectual profundo con ellas. David no solo seguía las leyes de Dios, él las amaba y meditaba sobre ellas constantemente, integrándolas plenamente en su vida y corazón. Además, la vida de David antes de convertirse en rey ilustra su dedicación y lealtad, incluso en circunstancias menos gloriosas. Como pastor, cuidaba del rebaño de su familia, un trabajo que muchos podrían considerar insignificante. Sin embargo, David desempeñó sus responsabilidades con máxima diligencia y fidelidad, demostrando que el verdadero servicio a Dios comienza con la excelencia en las tareas diarias y aparentemente menores. Este aspecto de la vida de David enseña que la grandeza en el reino de Dios a menudo comienza con la fidelidad en lo ordinario, una lección valiosa para todos aquellos que buscan servir a Dios de todo corazón. David también nos muestra que la autenticidad es esencial en el camino con Dios. Mientras es fácil hablar sobre fe y compromiso, David vivió estos principios a través de sus acciones. En un mundo donde muchos pueden contentarse con agradar a los hombres, solo cuando son observados, David comprendió que nuestra relación con Dios requiere sinceridad, pues no se puede fingir el camino en su corazón. David no solo se destacaba en su fe y en el amor por la ley de Dios, sino también en su prontitud para actuar y su dedicación en perfeccionar los dones que Dios le había dado. La historia de David y Goliat es un ejemplo clásico de ello. Mientras otros israelitas estaban paralizados por el miedo, David asumió la responsabilidad y defendió a su pueblo. Esto muestra que la verdadera responsabilidad a menudo comienza en nuestro compromiso de ser una bendición en nuestra comunidad, de encontrar formas de agregar valor y evitar las tentaciones y arrepentimientos que a menudo acompañan la ociosidad. David, durante un tiempo de ociosidad, cayó en tentación, llevándolo a su pecado con Betsabé. Este incidente subraya la importancia de permanecer comprometido en actividades productivas y responsables. Cuando David estaba activamente involucrado, ya sea cuidando de las ovejas o sirviendo en el campo de batalla, se mantenía alineado con los propósitos de Dios. Además, David también se dedicaba a mejorar sus talentos. Incluso antes de ser reconocido como un gran guerrero, se esforzaba para mejorar sus habilidades musicales, que eventualmente llamaron la atención del rey Saúl. Cuando Saúl necesitaba alivio para su mente perturbada, David fue llamado para tocar la arpa, una habilidad que había cultivado con dedicación. Esto muestra que David no dependía solo de sus dones naturales, sino trabajaba diligentemente para perfeccionarlos. Este compromiso de David en mejorar sus habilidades y usar sus dones para servir a los demás es un testimonio de su humildad y lealtad,
características que resonaban con el corazón de Dios. Incluso en posición de poder, David se mantuvo fiel a estos valores, lo que se ejemplifica en Salmos 89, del versículo 19 al 37, que recuerda cuánto Dios apreciaba y apoyaba a David debido a su corazón fiel. David, a pesar de sus fallas e imperfecciones, fue exaltado por Dios de manera singular, como se expresa en las Escrituras que detallan cómo Dios lo veía y fortalecía. En una visión revelada a los piadosos, Dios dijo: «Yo di ayuda al que es poderoso, exalté al elegido entre el pueblo, encontré a David, mi siervo, con mi santo aceite lo ungí, aquel con quien mi mano será establecida firmemente». Salmos 89, del versículo 19 al 21. Estas palabras resaltan no solo el papel de David como líder ungido y protegido por Dios, sino también la profunda confianza y favor divinos que lo sostenían. La fuerza de David no emanaba de sus habilidades naturales o conquistas humanas, derivaba directamente del sostén y la bendición de Dios. Mi brazo también lo fortalecerá, el enemigo no lo engañará, ni el hombre malo lo aflige o humilla. Aplastaré a sus adversarios delante de él y golpearé a aquellos que lo odian. Mi fidelidad y mi amor constante estarán con él, y en mi nombre su cuerno será exaltado. Salmos 89, del versículo 21 al 24. Estas promesas destacan un Dios que no solo apoya, sino que interviene activamente y exalta a aquellos a quienes elige bendecir. El caso de David es un poderoso recordatorio de que las bendiciones y el favor de Dios no son cosas que podemos ganar mediante nuestros esfuerzos o cualificaciones. Es Dios quien nos atrae cerca de su corazón y nos otorga su gracia. La historia de David nos enseña que ser un hombre según el corazón de Dios no se basa en alcanzar un estándar de perfección, sino en cultivar una relación sincera y dedicada con Dios, buscando alinear nuestras vidas con sus caminos y su voluntad. La gratitud de David, independientemente de las circunstancias, es una de las facetas más inspiradoras de su vida y un pilar central que lo define como un hombre según el corazón de Dios. En el Salmo 26, versículos 6 y 7, David expresa esta actitud: «Lavo mis manos en inocencia y doy vueltas alrededor de tu altar, Señor, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas». Esta declaración refleja la profunda gratitud y reverencia que David mantenía por Dios en todo momento, tanto en los buenos como en los malos. David no fue elegido por Dios por ser perfecto, ya que su vida estuvo marcada tanto por grandes logros como por fallos significativos. Sin embargo, se destacó por su capacidad de mantener una fe inquebrantable, un amor profundo por las leyes de Dios, una constante gratitud y sinceridad en el arrepentimiento siempre que reconocía sus errores. Estos elementos juntos componen la esencia de vivir una vida alineada con el corazón de Dios. Es inspirador observar que ser según el corazón de Dios no significa nunca cometer errores, sino cómo conducir tu vida de fe, valorando la palabra de Dios, manteniéndote siempre agradecido y enfrentando honestamente los errores. La vida de David nos enseña que está bien ser imperfectos, siempre y cuando nuestros corazones sigan orientados hacia Dios. David era llamado hombre según el corazón de Dios, porque incluso en medio de errores, se arrepentía sinceramente y rápidamente, amaba fervientemente a Dios y vivía una vida de gratitud. Incluso en sus fracasos, David siempre volvía su corazón hacia Dios. Esto nos muestra que, más que nuestras acciones externas, Dios se preocupa por el estado de nuestro corazón. En este sentido, la vida de David nos desafía a aspirar a tener un corazón sintonizado con Dios de tal manera que, independientemente de lo que enfrentemos, permanezcamos fieles, amorosos, arrepentidos y agradecidos. Esta es la gran lección que nos deja David. Dios valora un corazón que, en medio de imperfecciones, continúa buscándolo, amándolo y arrepintiéndose sinceramente.
Las historias de David, llenas de fe, fallos y restauraciones, son más que simples narrativas antiguas, son fundamentales para entender cómo vivir de manera alineada con los propósitos divinos en nuestro tiempo. Estas lecciones han trascendido generaciones y continúan siendo extremadamente relevantes. Que David sea llamado un hombre según el corazón de Dios, como se describe en 1 Samuel 13, versículo 14, no es solo una frase bonita, sino que refleja una verdad profunda sobre su carácter y cómo se esforzaba por alinear su vida con la voluntad de Dios. Esta historia es crucial porque destaca que Dios no está interesado en vernos simplemente conformándonos o emulando a otros. Él desea que sigamos su plan, en su tiempo, independientemente de lo que se considere moderno o popular. Cuando los israelitas exigieron un rey, estaban, de cierta manera, rechazando el liderazgo y el momento divinos. Querían un líder similar a las naciones circundantes, alguien que correspondiera a las expectativas mundanas, pero esta demanda reflejaba una falta de paciencia y confianza en el camino de Dios. Dios, por su parte, opera de manera diferente. Él no despliega todo el plan de una vez, sino que pide que confiemos y esperemos su tiempo perfecto. A menudo somos tentados a avanzar con nuestros propios planes sin esperar la orientación divina. David, a pesar de sus errores, siempre volvía a Dios con un corazón sincero, una lección vital para todos nosotros. No se trata de nunca cometer errores, sino de cómo respondemos a nuestros errores. Cuando fallamos, volvemos a Dios con un corazón genuino. En el mundo de hoy, es fácil ser arrastrado por lo que otros están haciendo o por lo que parece ser exitoso según los estándares mundanos. Sin embargo, la historia de David nos recuerda que lo más importante es tener un corazón alineado con Dios. Debemos preguntarnos si estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo con el plan y el tiempo de Dios, o si estamos demasiado ocupados tratando de encajar y ser como todos los demás. Al final, la historia de David trasciende la narrativa de un simple pastor que ascendió al trono. Refleja un viaje más profundo de comprensión y vivencia de la voluntad de Dios, confiando en su tiempo y redirigiendo constantemente el corazón hacia Él. Comprender el corazón de Dios para nosotros es como desentrañar un secreto para una vida verdaderamente gratificante. No se trata solo de conocer las expectativas de Dios, sino de sentir una conexión profunda y comprender su amor y sus propósitos para nuestras vidas. La clave para realmente conocer a Dios es a través de su Hijo. Es por medio de Jesús que podemos entender quién es Dios y qué representa, abriendo una línea directa para entender el corazón de Dios. Cuando reconocemos esta conexión, percibimos la promesa de Dios de prosperidad para nuestra alma, que va más allá del éxito material o de una vida sin desafíos, tocando el núcleo de nuestro ser. Es impresionante pensar que Dios ya estaba planeando por nosotros, incluso antes de que comenzáramos a buscarlo. Esto demuestra que el amor de Dios y su plan para nosotros no dependen de nuestras acciones o de nuestro deseo de encontrarlo. Él ya está ahí, esperando como si estuviera sosteniendo una invitación constante para unirnos a Él, entender su corazón y vivir en alineación con su voluntad. La vida de David nos ofrece una poderosa lección sobre perdón y gracia. Muestra que, no importa cuán grandes sean nuestros errores, el amor de Dios y su perdón siempre están disponibles. Es como si Dios estuviera diciendo, «Está bien, te entiendo, solo vuelve a mí». Este tipo de perdón y la oferta de una segunda oportunidad son algo que todos necesitamos. Entender el corazón de Dios es reconocer que Él siempre está ahí para nosotros, incluso antes de que comencemos a buscarlo. Es saber que nuestra relación con Él puede crecer a través de Jesús, y es aprender de David que nuestra respuesta a los errores es crucial. No se trata de ser perfecto, sino de tener un corazón que busca a Dios, especialmente cuando fallamos. Esta lección de vida
inspirada en la trayectoria de David, nos enseña que la verdadera fuerza espiritual reside en nuestra capacidad de reconocer nuestras fallas y buscar a Dios con sinceridad y humildad. Cuando comprendemos que el corazón de Dios está lleno de amor, perdón y un profundo deseo de una relación cercana con nosotros, esto tiene el poder de transformar completamente la manera en que vivimos. Esta percepción influye en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo reaccionamos ante las inevitables altas y bajas de la vida. Entender que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y amarnos a pesar de nuestras fallas nos ofrece una nueva perspectiva sobre el autojuicio y sobre la dureza con la que a menudo nos tratamos. Saber que tenemos un Padre que desea estar cerca de nosotros, que quiere lo mejor para nosotros, nos ayuda a enfrentar cada situación con esperanza y resiliencia, no importa cuán desafiante sea. Este conocimiento también nos anima a extender esa misma gracia y comprensión a los demás. Al experimentar el amor incondicional de Dios, somos inspirados a tratar a los demás con más amabilidad y empatía, promoviendo relaciones más saludables y una comunidad más solidaria.